Bueno, no me maten, sí, como ya les adelanté en la clase pasada, funciones trigonométricas es imposible de darlo todo compactado en una sola clase, así que esto sigue en esta clase y sigue en una más. La clase de hoy igual, si te da un poco de esperanzas, es la más tranqui de las tres, ¿sí? En la clase de hoy, una vez que ya entendimos lo que son el seno y el coseno, lo que vamos a ver es cómo hacer los gráficos de funciones que involucran senos y cosenos, ¿sí? Así que vamos entonces adelante con eso. Vamos a arrancar entonces construyendo el gráfico de la función seno de x, ¿sí? Volvemos otra vez a la mentalidad funciones, ¿eh? Acordate que una función es una máquina que si yo le meto un valor en x, hace una operación, en este caso hará seno de ese x y me devuelve un valor en y, ¿sí? Así que acá tenemos graficados eje X y eje Y, ¿sí? Ojo porque acá no aparece la circunferencia, ¿eh? La circunferencia nosotros la usamos para entender un poco cuánto iba a valer el seno y el coseno de cada ángulo, ¿sí? Pero acá sí vamos a hacer el gráfico de la función. Entonces, tenemos que ir evaluando distintos X y viendo cuánto me da en Y. Fíjate que nosotros algunos de esos ya los conocemos, ¿no? Por ejemplo, cuando X vale 0, ¿cuánto valía seno de 0? ¿Te acordás que valía 0? Por lo tanto, f en 0, seno de 0, vale 0, ¿sí? Es decir, esta función, cuando yo le meto x igual a 0, me devuelve ni el 0. Es decir, pasa por el punto 0, 0. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esta función cuando yo le meto el x pi sobre 2? La operación que me va a hacer es seno de pi sobre 2. ¿Y te acordás cuánto valía el seno de pi sobre 2? Valía 1, ¿no? Porque era justo cuando el seno valía lo máximo que podía valer. Es decir, esta función, cuando x vale pi sobre 2, y vale 1. Entonces va a andar por acá, ¿sí? Con esta misma idea, pensando en la circunferencia, andá haciendo este juego con lo que vimos en la clase pasada, ayudándote con la calculadora. Pero fíjate que cuando x valga pi, el seno vuelve a valer 0. Cuando x valga 3 medio pi, el seno ahora vale menos 1, valía lo máximo, lo mínimo que podía valer, ¿sí? Estaba en la otra punta de la circunferencia. Y cuando x vale 2 pi, volvía de nuevo al 0, y ahí el seno volvía a valer 0, ¿sí? Entonces, vamos a borrar esto de acá, acá otra vez vuelve a valer 0, ¿sí? Podríamos hacer esto para un montón de x más y lo que nos vamos a dar cuenta es que la forma que tiene la función seno de x es una cosa así como esta, que bueno, a mí, ahí está, uy, no, esperá que me salió espantosa. Bueno, ahí se ve un poquito mejor, muy bien. Y acordate que en realidad yo podría dar tantas vueltas a la circunferencia como yo quiera, es decir, esto sigue para otros x, entonces esta función continúa, y para acá atrás también continúa, ¿no? Porque nosotros, cuando en la clase pasada fuimos viendo de dónde salía el seno y el coseno para cada ángulo, solamente nos quedamos con una vuelta de la circunferencia, ¿sí? Nos quedamos con una vuelta que iba entre 0 y 2pi. Ahora, si yo una vez que pegué la vuelta sigo avanzando, me voy a seguir encontrando otra vez con ángulos mucho más grandes, ¿sí? Que tienen el mismo seno y coseno. Es decir, como que toda la situación se vuelve a repetir para cada vuelta de circunferencia. Entonces, así es como nos quedó nuestra función seno de x, ¿sí? Si hacemos el mismo razonamiento para el coseno, vamos a obtener un gráfico como este. Fíjate que ahora lo que usamos es que cuando x vale 0, ¿cuánto vale coseno de 0? Vale 1. Cuando x vale pi sobre 2, ¿cuánto valía coseno de pi sobre 2? Valía 0. Cuando x vale pi, ¿sí? Coseno de pi vale menos 1, ¿sí? Entonces, así es como me queda el gráfico de coseno de x, ¿sí? Este es el gráfico de coseno de x y este de acá es el gráfico de seno de x. Fíjate un detalle muy importante, tanto el seno como el coseno, lo máximo que pueden valer es 1 y lo mínimo que pueden valer es menos 1, ¿sí? Son funciones que están acotadas, ¿sí? O sea, van a valer algún número entre 1 y menos 1, pero nunca se van a pasar más allá de estos valores, ¿sí? Esto es un concepto que después sí lo vamos a usar muchísimo en distintas partes de la materia. Y ahora lo que me gustaría que veas es, vamos a modificar un poco estas funciones de acá para ver cómo me altera el gráfico de seno y coseno
cuando le agregamos algunas otras cositas, ¿sí? Acá en la función. Por ejemplo, le agrego algún número sumando, o le agrego algún número multiplicando, o le agrego acá algo adentro del paréntesis, adentro de la X, ¿sí? Y lo que podríamos decir es que la manera más general de escribir una función trigonométrica, lo voy a hacer ahora con el seno, pero esto vale lo mismo para el coseno, es tener algo así. Un numerito A multiplicando al seno de ¿qué? De otro numerito multiplicando a la X, más algún otro numerito sumando, y después quizás otro número ahí sumando por allá, ¿sí? O sea, nosotros estábamos haciendo seno de X, ¿sí? Pero yo a esto le podría agregar otros ingredientes, como por ejemplo estos A, B, C y D, ¿sí? Que le fui agregando acá a la función seno de X para complejizarla un poco, ¿sí? Esto entonces que nos quedó formado acá sería la función trigonométrica con el seno más general que se nos podría ocurrir, ¿sí? Y vamos a ver entonces cómo afecta el gráfico de seno de X cuando yo le agrego estos ingredientes de acá, A, B, C y D, ¿sí? Vamos a ver cómo me van modificando ahí el gráfico. Entonces, vamos a empezar primero por este numerito A, ¿sí? Que es el que está multiplicando al seno. Este numerito A, ¿sí? También se le dice es la amplitud, ¿sí? Y fíjate lo siguiente. Acá, por ejemplo, yo acabo de graficar en GeoGebra la función seno de X, que es la verde, ¿sí? Esto entre 0 y 2pi. Y la función 2 por seno de X, ¿sí? O sea, este A en este caso, yo le quise agregar un 2 ahí multiplicando. Fíjate lo que pasó. Cuando le agregamos este 2 multiplicando, ¿sí? Lo que me cambió es la amplitud de mi función justamente. Antes, fíjate que la función seno de X, ¿hasta dónde llegaba? Como máximo valía 1 y como muy poco valía menos 1, ¿sí? Oscilaba entre 1 y menos 1. Ahora, cuando le agrego este 2 multiplicando, básicamente lo que hace es todos los resultados en y me los multiplica por 2. Entonces, ahora, fíjate que esta función 2 seno de X oscila entre 2 y menos 2, ¿sí? Sigue valiendo 0 donde antes valía 0 y sigue valiendo lo máximo y lo mínimo que puede valer en el mismo ángulo que antes, ¿sí? O sea, en pi sobre 2 y en 3 medio pi, ¿sí? Pero la diferencia es que ahora ya no oscila entre 1 y menos 1, sino que oscila entre 2 y menos 2. Si yo hubiera puesto en vez de 2 seno de X, 3 seno de X, esto hubiera oscilado entre 3 y menos 3, ¿sí? Así es como me cambia agregar un numerito multiplicando al seno y esto es análogo para el coseno. Ahora, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo en vez de elegir el 2, hubiera elegido acá, o 3 como puse acá, hubiera elegido un número negativo? Veamos qué pasa cuando grafico eso ahora. ¡Apa! Me la invirtió, ¿no? O sea, fíjate que seno de X sigue siendo la verde y menos 2 seno de X es la azul. Sigue oscilando entre 2 y menos 2, pero fíjate que antes la azul andaba por acá, ¿no? O sea, hacía una cosa así. Esta era la que acabo de graficar, era la 2 seno de X. Fíjate que básicamente lo que me hizo no solo me multiplicó todo por 2 y por eso me cambió la amplitud, sino que como lo hace por menos 2, me fue cambiando el signo. O sea, por ejemplo, en vez de tener, cuando antes tenía 2, ahora lo que tengo es menos 2. Y así, ¿no? Entonces, vamos a borrar esta de acá. Fíjate que cuando esta amplitud es negativa, básicamente lo que hace es me invierte la función seno, ¿sí? Vamos a ver ahora qué pasa cuando se nos ocurre modificar este parámetro b, es decir, cuando queremos multiplicar por algún número la x que está dentro del seno. Ese parámetro b que yo acabo de modificar es lo que se le llama la frecuencia. Y fíjate lo siguiente. La verde sigue siendo la función seno de x, ¿sí? O sea, acá fíjate, acá tengo el 0, acá tengo pi sobre 2, acá tengo pi, ¿sí? Acá tengo 3 medio pi y acá tengo 2 pi, ¿sí? La verde, mirá la fija, esa sigue siendo la función seno. Ahora, miremos qué pasa cuando graficamos seno de 2x, ¿sí? Que eso sería la azul. Antes hizo un periodo completo, ¿sí? Periodo sería esto, ¿no? O sea, cuando ves que hace esta formita, que es la que después se va repitiendo. Bueno, esto es un periodo, ¿sí? Fíjate que ahora seno de 2x, entre 0 y 2pi me metió 2 periodos, ¿no? Porque hizo así, hizo la formita, y ahora tuki, de nuevo, ¿no? Mientras que la original, seno de 2x, esa formita
me la hizo simplemente entre 0 y 2pi, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ocurre es que cuando nosotros le agregamos una frecuencia, si querés pensar que seno de x tenía una frecuencia que era 1, ¿no? Porque acá sería como si tuvieras seno de 1 por x, ¿sí? Tenía una frecuencia 1, entonces entraba una figura en la circunferencia completa, en 0 a 2pi. Ahora, cuando le aumenté la frecuencia y le puse seno de 2 por x, ahora me entraron dos figuras, ¿sí? Entre 0 y 2pi. Y fíjate lo que puede llegar a pasar. Si yo ahora, no sé, pongo seno de 10x, esto va a ser, ¿sí? Entre 0 y 2pi va a meter muchas más figuras, ¿sí? ¿Se entiende? Y imagínate entonces qué pasaría si yo ahora pongo seno de 1/2 de x. Seno de 1/2 de x, al revés, va a ir mucho más lento que esto. Y va a tardar más en meterme una figura. O sea, seno de 1/2 de x va a ser... O sea, para cuando llegue a 2pi todavía ni completó la figura. Esto seguiría para allá, ¿sí? ¿Se entiende entonces qué es lo que me cambia cuando agrego un numerito multiplicando a la x? ¿Sí? Le cambio la frecuencia y eso básicamente es lo que nosotros vemos acá en este gráfico. Veamos ahora qué es lo que pasa cuando modificamos este parámetro de acá, c. ¿Sí? Eso sería agregarle algo sumando o restando a la x que está dentro del seno, o acordate que todo esto es análogo al coseno. Este parámetro c se llama fase y vamos a ver cómo modifica el gráfico. Fíjate que acá seguimos manteniendo en verde, ¿sí? A la función seno de x, ¿sí? Arrancaba acá, tuqui, 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 y acá en 2pi volvía a valer 0. Y fíjate lo que pasó acá cuando yo grafiqué la función seno de x más pi sobre 2, ¿sí? Esa sería el azul. Te das cuenta que se me corrió, ¿sí? Porque ahora, por ejemplo, fíjate que antes, cuando seno de x la evaluaba en x igual a 0, valía 0. Pero ¿qué va a pasar ahora con seno de x más pi sobre 2 cuando la evalúe en x igual a 0? Te das cuenta que me va a quedar seno de pi sobre 2, que eso vale 1, ¿sí? Entonces me va a quedar, si querés, la misma figura que seno de x, pero toda corrida, ¿sí? Si en vez de elegir sumar pi sobre 2, hubiera elegido sumarle otro número, ¿sí? Se me hubiera corrido o más o menos, ¿sí? Y dependiendo si yo acá sumaba o restaba, se me corría para la derecha o para la izquierda, ¿sí? Pero básicamente lo que hace la fase es me corre la función, ¿sí? Respecto de la original, de la que sería seno de x, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, vamos a ver por último qué es lo que pasa cuando se nos ocurre agregar un numerito sumando acá, ¿sí? O sea, cuando tenemos, por ejemplo, el seno, bla, 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 pero le sumamos algo por fuera. Acá fíjate que yo acabo de graficar seno de x, que es la verde, como siempre, y grafiqué seno de x más 1, ¿sí? Fíjate lo que ocurre. Básicamente, la misma función que tenía antes en bloque es como que se me subió para arriba, ¿sí? Se me subió para arriba un lugar. Le sumó 1 a todos los valores que yo estaba obteniendo en y antes, ¿sí? Si yo hubiera elegido poner seno de x menos 1, ¿sí? Básicamente lo que hubiera obtenido sería una función que era una cosa así. O sea, me lo hubiera bajado para abajo un lugar, ¿sí? Y fíjate lo siguiente. Si antes la función seno de x oscilaba entre menos 1 y 1, ¿sí? O sea, lo máximo, o sea, seno de x, lo mínimo que podía valer era menos 1, lo máximo que podía valer era más 1, ¿sí? O si querés, 1 directamente. Ahora, esta función seno de x más 1, ¿entre qué y qué oscila? Fíjate que ahora, cuando seno de x más 1 valga lo mínimo que puede valer, básicamente lo que voy a tener es el seno de x, lo mínimo que puede valer es menos 1, pero le estoy sumando 1. Por lo tanto, lo menos que va a poder valer esta función va a ser 0. Y de hecho, está bien, ¿no? Fíjate que esta, la azul, oscila entre 0 y 2. ¿Por qué? Porque lo máximo que va a poder valer el seno, ¿cuánto es? Es 1. Entonces, cuando le sume 1, me va a quedar 2, ¿sí? Es decir, la función seno de x más 1 oscila, pero ahora ¿entre qué? No entre menos 1 y 1, oscila entre 0 y 2, ¿sí?